Y llegamos al final de la semana. Una semana plagada de cosas inciertas, de groserías, difamaciones, de porquería, mucha porquería. Hace, para ubicar las fechas, 1976, casi 40 años, yo vivía en Pasco y Estados Unidos. Iba ahí hasta Sarandía, Humberto I Sarandía, 2 o 3 cuadras de casa, a charlar con un hombre que venía del radicalismo nacional, como fue Forja alguna vez, que es el doctor Alberto Asef. Y hablábamos mucho. Ahí tenemos una anécdota importante con un señor que después se hizo progresista, que es un invento de él, ¿eh? Yo no se lo voy a hacer decir porque se le complica internamente en lo partidario, pero un invento de él, ¿eh? Todos creamos algún monstruo. A mí me decían Tarzán porque hacía hablar a las bestias en Paraná, por un programa de folclore que había puesto con un chacarero. Pero un hombre que caminó siempre en la línea nacional, siempre defendiendo los valores nacionales. Hacíamos actos, venía mi programa de madrugada que tenía una innumerable audiencia, 33 puntos de rating. Y hablábamos de la Argentina que queríamos. Parece una cosa de loco. 40, 30 años después, necesitamos hablar de las mismas cosas porque pasan las mismas cosas. ¿Este es el país que tenemos? Sí, este es el país que tenemos. Pero usted frega siempre fue muy duro. Sí, me lo dijo un amigo. Un día, y nos pasa lo mismo ahora con Del Rosso, ¿eh? Que nadie se haga distraído. Un día me lo encuentro en la salida del subte frente al Hotel Bowen, a un querido amigo, queridísimo amigo. Un hombre que acompañó a Luis Barrionuevo a armar todo su imperio, que falleció, no voy a dar el nombre. Y le pregunto, en 1988, yo ya estaba en plena campaña de Menem presidente. Le digo, ¿por qué siempre me dejaron solo? 6 horas de radio todos los días, solo. Tenía que vender los muebles para pagar el espacio. Y me contestó, porque vos eras muy duro, le pegabas a todos y nosotros con algunos negociábamos. Bueno, prefiero seguir siendo como soy. Y los muchachos de hoy, que apoyan a todo el mundo, pero generalmente apoyan al que los puede criticar, a los enemigos. ¿Cómo nos van a apoyar a nosotros si somos obvios? Si a mí me paguen o no me paguen, me den publicidad o no me den publicidad, me ayuden o no me ayuden, voy a decir las mismas cosas. Si soy obvio, ¿para qué me van a pagar? Yo no le pido que me paguen, no soy un mercenario. Pero si hay muchachos que ponen publicidad en todos los programas, ustedes lo verán, y dirigentes gremiales. Todos los programas tienen las publicidades de ellos, menos nosotros. Claro, porque hablamos lo que ellos quieren que hablemos y no necesitan poner publicidad. Esa fue la historia. Quería presentar así a Alberto Asef, que es diputado nacional, que llegó a coronar su vida, además de lo profesional, que fue muy amplia, en lo político, siendo diputado nacional y que espera repetir ahora con su Partido Nacionalista Constitucional, que en la provincia de Buenos Aires se le agrega el nombre de UNIR y está en el Frente Renovador. Con él vamos a hablar de política. A mí me es difícil hablar con los amigos, pero alguna chicana le voy a hacer. Él tiene que estar preparado. Así es la política. Vamos a una pausa y después Alberto Asef. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
Y bien, acá estamos en esta noche de viernes con Alberto Seff, diputado nacional por UNIR. ¿UNIR qué? ¿Qué es UNIR para vos? Bueno, unir es nada menos que eso, que no es solamente un verbo, es la estrategia de la unidad nacional. Porque para nosotros, para muchos y para quienes nos antecedieron y algo supieron y sabían y previeron sobre la evolución del país, la unidad nacional es una estrategia fundamental. Y precisamente todo lo que conspire contra la unidad nacional es corrosivo de los intereses del país, de sus posibilidades, de sus perspectivas, de su horizonte. Y vos fijate que no es casual que sistemáticamente se afecte de uno u otro modo y de alguna u otra manera el concepto de la unidad nacional y las bases de la unidad nacional. Acá hablar de acuerdos de Estado, políticas de Estado, es bien visto, bien se lo suscribe, pero nadie se pone a trabajar en política de Estado de verdad. ¿Cómo no vamos a tener a esta altura de la SOARE una política de Estado en materia de relacionamiento o vinculaciones exteriores, la política internacional? ¿Cómo no vamos a tener una política de Estado en materia de educación o de seguridad? Hay cuestiones que hay que sustraerlas al debate, no son capaces de hacerlo. No son capaces de hacerlo. ¿O no es negocio hacerlo? No es negocio hacerlo, no es negocio hacerlo. Entonces, el concepto de unir, que nosotros incorporamos al nombre de nuestro partido histórico, el partido nace en el 83, 20 años después le agregamos el nombre unir, que parece como un injerto, pero que en realidad termina siendo el concepto estratégico con el que planteamos la política decisivamente. Somos nacionalistas en el sentido más noble del término, somos constitucionalistas en el sentido de que hay que cumplir la ley, pero queremos la unidad nacional y queremos que algunas cosas se sustraigan de las querellas y se pongan a instrumentar y a ejecutar y se den soluciones. Porque no puede ser que se discuta mano dura o mano legal o garantista o qué sé yo en materia de seguridad. Pasamos del gatillo fácil a la policía que mira para otro lado. Pero ¿y cuándo vamos a tener la seguridad que necesitamos? Que no es ni gatillo fácil ni mirar para otro lado. Es cumplir la ley. Yo tengo una pregunta. ¿Vos te podías considerar que sos un radical como lo era Perón? Muy interesante tu sugestiva pregunta. Claro, obviamente. Como el Perón del 45. Claro, el Perón inicial, el Perón que incluso llamó a los radicales y prácticamente le dijo: estoy a disposición de ustedes. Porque Perón quería hacer una alianza con Sabatini en su momento. Por supuesto. Y además en su primer discurso para la elección del 24 de febrero del 46, la campaña empezó en enero, fue cortita la campaña, yo te digo por lo que he leído desde ya. Quiero aclarar a la gente. Ninguno de los dos pero empezó su primer discurso, fue: yo vengo a seguir el programa de Alem y de Irigoyen. Por supuesto. Y es una tarea pendiente. Y hablando de 40 años atrás y 40 años después que estamos en la misma, precisamente Perón, cuando le hicieron un reportaje en esos años, 72, 73, cuando ya estaba por regresar, o no sé si ya se había consagrado el triunfo electoral, pero en ese momento dijo: la Argentina necesita reconstruir el hombre y reconstruir el Estado. Fíjate vos que hoy, si hay algo tan acuciante, pero como ninguna otra cosa, es reconstruir el hombre y reconstruir el Estado. Porque no tenemos los valores en el hombre, porque los han destruido de arriba para abajo y han descompuesto la sociedad y su ordenamiento natural y normal, y el Estado, bueno, es caótico, cada vez más grande y absolutamente cada vez más bobo e ineficiente. Claro, cuando Perón crea en la década del 40 las empresas del Estado, eran virtuosas, tenían el personal que se necesitaba, cumplían su tarea. Después cada gobierno que vino, inclusive el de la Revolución Libertadora, empezó a agregar gente sin sacar gente. El que vino agregó gente, cuando te querés acordar, tenés
11 gerentes del mismo área, 11 empleados del mismo área, 11 cadetes del mismo área. Eso fue lo que pasó en la década del 90, que quizás fue hecho, se decía, con cirugía mayor sin anestesia, y yo creo que la Argentina no estaba en condiciones después del caos de diciembre del 89. A mí me parece que tendría que haber sido con una salida laboral hacia otro lado. Pero las empresas del Estado no son no virtuosas. Fueron virtuosas la descalificación que se les hizo. Es decir, la barbaridad que se les hizo. Entonces, hoy hablamos de estatismo o privatismo. ¿Vos querés tener Entel otra vez? ¿Yo? No. ¿A quién quiere tener Entel otra vez? Yo no. Pero tampoco quiero sí tener quiero descontrol. IPF. Tampoco quiero tener descontrol. Descontrol, claro. Y no quiero tener, mirar para otro lado, no quiero tener que no se cumplen las inversiones, no quiero tener muchas cosas que no se pueden tener. Evidentemente, como vos bien inducís con tu pregunta, con toda razón, hay falsos dilemas, llenos de falsos. Está plagado, desde la mañana a la noche tenemos falsos dilemas. Un falso dilema es privatismo o estatismo. Lo que nosotros necesitamos es buena iniciativa privada y un buen Estado. No hay nada que hacer. Claro, además, y no confrontados, sino en sinergia. No encastrados en el mismo proyecto. Pero él tocó un tema importante, el tema de la cantidad de empleados. Yo creo que hoy el kirchnerismo, si nosotros nos falta ningún empleado, no entra en la oficina. No, pero han superpoblado no otra vez. Estatizamos YPF para darle cargos a 100 muchachos de la cámpora que ganan no menos de 40.000 pesos. Canal 3, mucho más. Bueno, yo fui conciliador. Yo cuando me fui de Canal 7 en el año 97 había 730 personas y se hacía todo dentro del canal. Hoy hay 1.500 y se terceriza todo. ¿Por qué tienen que contratar la Corte para hacer una cadena nacional? A ver, explícamelo. Entonces, si el canal no tiene equipamiento y gastaron fortunas en equipamiento, bueno, ciérrenlo. Pero hoy la Corte de López, de Gustavo López. Expliquémosle no es de Gustavo López. No es de Gustavo López. Expliquémosle a la gente que cuando hablas de la Corte no es la Corte Suprema, sino la empresa. La empresa que dice la Corte. Vos ves, fue una producción técnica, una realización técnica de la Corte, los partidos de fútbol. ¿Por qué? Porque en algún momento fue una productora que inclusive tenía programas en mi época en Canal 7. Después se asoció a, no sé cómo, con Núñez, el vocero de Néstor Kirchner, y ahora la compró Cristóbal López. Gustavo López tiene muchas cosas para que yo se las endilgue por televisión. Yo sabía que lo había comprado. Yo tengo un sumario hecho a Gustavo López en Radio Belgrano. Porque Gustavo López es radical, me decía vos. Claro, pero este es Cristóbal López. Sí, el de... Entonces, ¿por qué? Radical K. Radical K. ¿Por qué tengo que pagarle $180.000 para que me hagan la transmisión aparte de un programa nefasto? Pero ¿sabes lo que pasa? Que Gustavo López es socio de la presidenta. Escuchar al presidente 3 horas puede llegar, no sé, a provocar un infarto. Yo tengo un proyecto de ley para precisar respecto de la ley de medios que es conmoción interna, claro, o cuestiones de grave emergencia que ameritan la cadena nacional, de modo tal de limitarla, pero como siempre hay una laxa interpretación de los conceptos, directamente decimos, no puede haber más de una cadena nacional por mes. Entonces se acabó. Ahora, lógicamente, de pronto puede haber una emergencia que obviamente la ley va a contemplar, pero normalmente una sola cadena nacional. ¿Vos sabés que en la década del 90 hubo una sola cadena nacional? Porque Menem habíamos convenido en la Secretaría de Medios, porque yo me inicié con él en la Secretaría de Medios, como director de Radio Belgrano, que era la cabecera del Servicio Oficial de Radiodifusión, junto con ATC, que se eliminaba la cadena nacional, era cadena oficial. Salvo una situación de extrema emergencia, pues si hay un terremoto enorme, viene un tsunami. Pero obviamente. Se había eliminado. La única cadena nacional que hizo Menem fue, creo que, por el tema de la AMIA. No hubo otra cadena nacional. Entonces, a mí me parece que si la gente se quiere informar y lo quiere ver, lo puede ver. Y si no quiere ver, sigue viendo Intratables, sigue viendo a Rial. ¿Por qué tiene que estar obligado todo el mundo? No, es un enorme abuso, pero además un enorme dispendio de fondos, evidentemente. No, sí. Y nada sale como dicen que
el objetivo que plantean cuando lo inician a un tema. Por ejemplo, el fútbol para todos era para sanear el fútbol, para que los clubes tuvieran saneadas sus finanzas, para que, en fin, el fútbol vuelva a su esplendor. Y el fútbol realmente sigue con las penurias de siempre y los negocios son cada vez más enormes. Se ha utilizado un espectáculo que mueve multitudes, que sería fácilmente sponsoriable por muchos avisadores, se ha transformado en publicidad, propaganda, pero además propaganda absolutamente aburrida. Aburrida y mentirosa. Y mentirosa. Y proselitista. Proselitista. Después del corte te voy a dar un dato que me gustaría que vos como diputado nacional lo empezaras a ver, porque yo quiero hacer una denuncia penal. Ya hay una investigación, hoy estaba viendo, sobre el tema de fútbol. La auditoría. Sí, pero yo te voy a contar algo que, como fui director del canal, lo conozco bien, que vos a lo mejor no precisás. Vamos a un corte. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Antes de la pausa habíamos hablado del tema del Canal 7. Yo te quiero dar una explicación. Si un segundo, ¿por qué es malversación de fondos? ¿Por qué es un daño fiscal? El Canal 7 es una empresa comercial. Está claro, es comercial y debe vender segundos de publicidad. Los segundos de publicidad no hacen stock. El que no vendiste, el segundo de publicidad en este momento, si yo no lo vendí, murió, pereció. Tenés 28 minutos por hora. 14 minutos por hora, o sea, 28 minutos cada 2 horas. Un segundo de publicidad en el programa de Tinelli vale 25.000 pesos, 28.000 pesos y a veces más. ¿Cuánto vale un segundo de publicidad en un River y Boca en una final? Claro. Una fortuna. Vos suponete que vendieras el 50% de la publicidad oficial al 30% del valor de un segundo, de un programa como el de Tinelli, a 8.000 pesos el segundo. Tenés 400 partidos que algunos hasta los haces en cadena con otros canales y los obligás a tomar la publicidad. El Estado tendría la mitad de la publicidad para ellos y vos recaudarías 4.000 millones por año. ¿No es malversación de fondos? Por supuesto. ¿Es un daño fiscal? ¿Te pagaría el fútbol? ¿Ayudaría a incrementar el apoyo al fútbol? Y podrías hacer con 2.000 millones cuántas viviendas por año. Ahora, ya se produjo, si lo cambian ahora ya no me interesa, ya se produjo ese daño fiscal. Durante 4 años. Y para colmo todo tercerizado. Es una vergüenza. Yo no me atrevo a decirte 1000 temas como este, que bien administrados el país podría tener 10 veces mejores resultados con los mismos fondos que hoy se asignan. Nada más que con una buena administración. Esto es en todos los órdenes. Vos estabas hablando de las capas adiposas que se iban sumando en las empresas del Estado hasta terminar haciéndolas completamente ineficientes. Mirá las aerolíneas argentinas. Tenemos 19 pilotos por avión. Récord mundial. En ninguna parte del planeta hay tantos pilotos por avión. Yo confío, estoy de acuerdo, naturalmente, que la gente tiene que tener trabajo y un piloto tiene que ser muy bien pago, desde ya. Sí, por supuesto.
pero no tenés que tener 19 por avión. Tenés que tener 5 o 6, como tienen todas las empresas del mundo. O sea que cada piloto viaja una vez por mes. Pero por supuesto, esto es lo que está pasando. Entonces, obviamente, que se desnaturaliza lo que es un concepto valioso y legítimo, que tenemos que tener una línea aérea de bandera y que tenemos que tener conectividad aérea en un país tan extenso. ¿Quién puede estar en desacuerdo de eso? Con eso no estamos en desacuerdo, estamos en desacuerdo con la administración, con la gestión. Y esto ocurre en todos los órdenes, uno por uno. Hoy nos enteramos, por los diarios de la mañana, que el señor Parrilli dijo: la CIDE es una vergüenza. Por supuesto, yo comparto. Adherimos. Firmo a 4 manos. Ahora, le pregunta, ¿pero usted hace 12 años que están? No, bueno, todo su tiempo esto lleva un proceso. No, realmente nos toman el pelo. Horacio, nos toman el pelo. Más, definitivo y redondamente. Si fuera nos toman en el siglo XIX, donde las comunicaciones eran por panfleto. Claro, o los expedientes llegaban en carretilla y en carreta. Pero Alberto, ellos no se quieren hacer cargo. Ellos tuvieron 2 gestiones de gobierno y quieren culpar... No, 3. 3, y quieren culpar al anterior. 3 años de gobierno, 3 gestiones, 2 de ella y 1 de EDEN. Son 3 gestiones. Después de 12 años vos no podés decir que culpar un organismo es una vergüenza. No se quieren hacer cargo. Porque la vergüenza son ellos. Y ni puede decir, el tema de la aerolínea, como ellos lo levantan como algo ganado. Pero no puede decir, no nos dejaron gobernar cuando tuvieron mayoría automática en el Congreso en 12 años. Pero no lo dejaron gobernar ningún diputado, la verdad, ni opositor pidió seriamente que se reúna la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Es decir, que no le torpedearon, no le obstaculizaron para nada su gestión. No pueden decir que fueron torpedeados de la Cámara de Diputados y por eso no pudieron hacer el saneamiento en la CIDE. La hicieron la cloaca que es, porque ellos deliberadamente, premeditadamente llevaron a esta situación. Porque les convenía. Porque les convenía. Y ahora cambiaron. El monstruo, Frank, se comió al... Claro, después el monstruo se le vino encima de ellos. El monstruo que se le vino encima. Tu candidatura es por la provincia de Buenos Aires a diputado nacional. Sí. ¿Ya está armado eso? ¿Se está discutiendo? No, armado, por supuesto que está, nuestro partido es parte del Frente Renovador, tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, y obviamente que nuestro lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales tiene que ser un hecho natural. Pero además de ser un hecho natural, es un hecho que el propio Sergio Massa conversó conmigo, pero estos son temas de candidatura, que es lo que tiene importancia, obviamente, como un resorte para seguir trabajando y hacer todo lo que estamos haciendo y darle seguimiento y profundización. Ahora, nosotros trabajamos para que Sergio Massa sea presidente. Si Sergio Massa es presidente, tenemos en la mira alguna colaboración con él, en un área importante de gobierno que está meritando y necesitando correcciones serias e importantes en función de los intereses del país. Me refiero concretamente al área de defensa nacional, que obviamente ya llegó una etapa donde tiene que empezar a cumplirse con el objetivo que la Constitución plantea, proveer a la defensa común. Es decir, nosotros estamos indefendidos frente al narcotráfico, frente al delito transnacionalizado, frente a la trata de personas. Son todas cuestiones que no son exclusivamente de seguridad interior, que tienen vinculación con la defensa nacional. Lo primero que nosotros tenemos que proveer es a la seguridad nacional desde el punto de vista de estos grandes amenazas e hipótesis nuevas de conflicto que no tienen que ver con estados, sino con organizaciones criminales, incluyendo el terrorismo y el cibercrimen, porque hay mucha criminalidad a través del ciberespacio que tiene que ver con otro tema que sería largo hablarlo hoy, pero lo podemos conversar, que es la base china. Un tema muy preocupante, muy inquietante. Nosotros votamos en contra. Yo fui el que, en nombre del Frente Renovador, dijo los motivos en este tema de la base china,
Y nadie me lo replicó, ¿eh? Yo dije, esto es militar. Claro que es militar. Tiene un disfraz civil, Pero es científico, pero es militar. Y es para rastrear comunicaciones, para interferirlas, para hackear, para captar, para hacer un relevamiento planetario, completar el escudo dorado de China en el espacio. Y nadie me dijo nada, pero lo siguen adelante. Y le dan exención impositiva por 50 años, mientras a unos kilómetros los que producen peras y manzanas de las economías regionales tienen que tirar la producción porque ya no es rentable producir, porque no les bajan los impuestos y todavía les mantienen las retenciones. Algo desopilante. Alberto, estamos llegando al final y nos tenemos que portar bien porque después viene un programa que es casi del gobierno. Nos anuncia el gobierno de Presidencia de la Nación. Bueno, hay que portarse bien con el gobierno. Hay que portarse bien con el gobierno. Yo te digo esto, deduzco de esto que quizás no te interesan tanto ser otra vez legislador, sino participar de la administración del Estado en un área que para vos es muy sensible. No, que una cosa no tiene que ver con la otra, porque eso sí, si yo colaborara en el Ejecutivo con Massa, obviamente que a mi banca voy a renunciar, no voy a hacer la que hacen tanto, y por la duda se renuncia y que siga el que sigue en la lista. Pero como ha hecho muy bien, por ejemplo, del CEL, que tuvo un gesto que yo la verdad lo aplaudo, porque dijo, yo voy a gobernador, dejo mi banca, claro, y no es que pidió licencia, renunció. Eso es un gesto digno de institucionalidad sana, como lo que necesitamos. Alberto Seff, gracias. Para mí siempre es una alegría y un honor tenerte. Caminamos muchos años juntos y por algo era por la patria. ¿Del Rosso? Sí. ¿Estás preocupado o ocupado? No, estaba escuchando, me interesó bastante ver cómo tiene esa experiencia tanto de seguridad nacional y todo. Muy interesante lo que dijo usted, que no lo ven desde ese entorno. Nadie habla de esa manera muy correcta. Empecemos por la Constitución. Bueno, sí. Proveer a la defensa común. Hay que cumplir la Constitución también ahí. Movimiento Nacionalista Constitucional. Nos vamos. Yo antes quiero mandarle un abrazo a José de Francesco, ahí de la Avenida Corrientes, porque el dueño no quiere que lo nombre y tiene miedo que le mande la FIP. Pero José me dijo, yo lo voy a ver esta noche. Bueno, José, un abrazo grande y así es esto. Este es el fiscal del tiempo de la verdad. La presidenta es el fiscal del tiempo de la mentira. El próximo lunes vamos a estar. Y el martes no hay feriados para la política, para la patria y para este quehacer profesional que es el periodismo. Y ahora el anuncio de Presidencia de la Nación, mírenlo para nosotros. Buen fin de semana. Hola, tenemos. Y sí, nos anuncia. Chao.